Hola a todos, bueno, les traigo una historia del anime My Hero Academy con el permiso y consentimiento de su creador, esta vez con una teoría de Izuku por harem con el capítulo 4, y una vez más lo digo, esta historia no me pertenece todos los derechos a su respectivo autor, que es @lafunahecha00017, dejaré su canal de Wattpad para que lo vayan a seguir y lo apoyen. Sin más que decir, que comience el fic. Capítulo 4. Itsuka Kendo. Había pasado ya una semana desde que Izuku comenzó a vivir en la residencia junto a las chicas, y aunque al principio todo le resultaba caótico, con el paso de los días había empezado a adaptarse a esa nueva rutina compartida. Aún así, seguía habiendo momentos que lo sacaban completamente de su zona de confort, sobre todo cuando se trataba de la cercanía con sus compañeras. Aquella tarde de miércoles, el ambiente en la residencia era relativamente tranquilo. Correspondía al segundo equipo encargarse de las tareas del día, por lo que en la planta baja se podían escuchar algunos ruidos provenientes de la cocina, donde Itsuka, Pony y Toru organizaban la limpieza y la preparación de la comida. En la cuarta planta, dentro de su habitación, Izuku revisaba entre sus cosas con cierta urgencia contenida. Había dejado sus libretas organizadas días atrás, pero ahora no lograba encontrar unas en específico que necesitaba para avanzar con el trabajo de historia que Midnight les había asignado. Se movía de un lado a otro, levantando cuadernos, revisando cajones y murmurando en voz baja mientras trataba de recordar en qué momento exacto las había utilizado por última vez. Tras varios minutos de búsqueda, finalmente dio con ellas, apiladas debajo de otros apuntes que había usado recientemente. Soltó un suspiro de alivio, tomó todo lo necesario y decidió bajar a la sala común, pensando que tal vez ahí podría concentrarse mejor. Al descender las escaleras y llegar a la sala, notó que no estaba solo. Itsuka se encontraba sentada en uno de los sofás, inclinada ligeramente hacia adelante, revisando sus propios apuntes con atención. Sobre la mesa había varios papeles extendidos, lo que dejaba claro que también estaba trabajando en la misma tarea. Izuku se detuvo un instante antes de acercarse, ajustando las libretas entre sus manos, sintiendo ese leve nerviosismo que siempre aparecía al interactuar directamente con alguna de las chicas. Izuku, nervioso, pero educado. Kendo-san, ¿puedo sentarme aquí para hacer la tarea? Itsuka levantó la mirada al escucharlo, y al reconocerlo, su expresión se suavizó ligeramente. Itsuka, tranquila. Claro, no hay problema. Izuku asintió y se sentó con cuidado, dejando sus cosas sobre la mesa. Durante unos segundos, ambos se enfocaron en sus respectivos apuntes, el sonido de las hojas moviéndose y los bolígrafos siendo acomodados llenando el breve silencio. Fue Itsuka quien habló primero, girando un poco su cuerpo hacia él. Itsuka, curiosa. ¿También estás haciendo la investigación que dejó Midnight-sensei? Izuku asintió de inmediato. Izuku, más relajado. Sí, es bastante larga. Itsuka soltó una leve sonrisa, mirando sus propios papeles. Itsuka, proponiendo. Podríamos hacerla juntos. Comparar notas, ver si nos falta algo. Izuku dudó apenas un instante, pero terminó asintiendo. Izuku, ligeramente nervioso. Ese sí, me parece bien. Itsuka se acercó un poco más para poder ver mejor los apuntes de Izuku. La distancia entre ambos se redujo de forma notable, lo suficiente para que el peliverde sintiera como su concentración flaqueaba por un momento, pero rápidamente hizo un esfuerzo consciente por centrarse en la tarea. Sus ojos volvieron a las hojas, su mente intentando mantenerse firme en el objetivo de terminar el trabajo. El tiempo pasó sin que se dieran cuenta. Compartieron información, corrigieron detalles, compararon fechas y organizaron sus ideas con una coordinación sorprendentemente natural. La conversación fluía entre comentarios académicos y pequeñas observaciones, creando un ambiente tranquilo y productivo que contrastaba con el habitual nerviosismo de Izuku. Después de aproximadamente una hora, ambos dejaron sus bolígrafos sobre la mesa casi al mismo tiempo. Itsuka, exhalando. Listo, ya quedó. Izuku, aliviado. Sí, terminamos. Ambos intercambiaron una pequeña sonrisa antes de levantarse. Recogieron sus cosas con calma y comenzaron a caminar hacia las escaleras, manteniendo una conversación ligera. Itsuka, agradecida. Gracias por la ayuda, Midoriya. Izuku negó rápidamente, algo apenado. Izuku, sincero. No, gracias a ti, me ayudaste bastante. Itsuka giró ligeramente para mirarlo mejor mientras avanzaban. Itsuka, amable. Aún así quería decir, no terminó la frase. Desde el piso superior comenzaron a escucharse pasos apresurados, acompañados de risas despreocupadas.
Antes de que cualquiera de los dos pudiera reaccionar, Mina y Toru bajaron las escaleras con rapidez, completamente distraídas en su propia conversación. El impacto fue inevitable. El cuerpo de Itsuka fue empujado hacia adelante por el golpe. Y terminó chocando directamente contra Izuku. El contacto los desestabilizó a ambos, obligándolos a detenerse bruscamente. Durante ese instante, sus cuerpos quedaron demasiado cerca, sus rostros separados por apenas unos centímetros. La respiración de uno se mezclaba con la del otro, y el tiempo pareció detenerse en ese punto exacto. Izuku sintió como su mente se quedaba en blanco. Itsuka también se quedó completamente inmóvil. Ninguno reaccionó de inmediato. El silencio que se formó no fue largo en tiempo, pero sí lo suficiente para que ambos fueran plenamente conscientes de lo que estaba a punto de suceder si alguno de los dos avanzaba un centímetro más. El corazón de Izuku comenzó a latir con fuerza descontrolada, su rostro tornándose rojo en cuestión de segundos. Itsuka, por su parte, también empezó a sonrojarse, sus ojos abriéndose ligeramente al notar la cercanía. Fue Izuku quien reaccionó primero. Dio un paso hacia atrás de forma torpe, apartándose de inmediato como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Izuku, nervioso, apresurado. Lo siento. Sin esperar respuesta, giró rápidamente y comenzó a subir las escaleras casi corriendo. Izuku, desde la distancia. Adiós, Kendo-san. Su voz se fue perdiendo mientras desaparecía en el piso superior. Itsuka se quedó quieta en su lugar. Sin moverse. Sin decir nada. Su mirada seguía fija en el espacio donde había estado Izuku segundos antes. Su mente tardaba en procesar lo que acababa de pasar, mientras su corazón aún latía con fuerza inusual. Detrás de ella, Mina y Toru finalmente entendieron lo que habían provocado. Ambas se quedaron en silencio por un momento, intercambiando miradas incómodas. Mina, bajito. Creo que arruinamos algo. Toru, apenada. Sí, pero Itsuka no respondió. Seguía ahí, de pie, con una sensación extraña recorriéndole el pecho, una mezcla de sorpresa, incomodidad y algo más que no lograba identificar del todo, mientras poco a poco la realidad volvía a asentarse sobre ella y el momento quedaba grabado en su memoria con más fuerza de la que habría esperado. La noche había avanzado con una calma que, en apariencia, envolvía toda la residencia, pero para Izuku esa tranquilidad no era más que una ilusión frágil sostenida por su esfuerzo constante por no pensar demasiado en lo que había ocurrido hacía apenas unas horas. Dentro de su habitación, el joven permanecía de pie frente a su escritorio, con las manos apoyadas sobre la madera mientras sus ojos se perdían en los cuadernos abiertos frente a él. Había intentado distraerse repasando apuntes, ordenando hojas, incluso reorganizando pequeños detalles de su espacio, pero nada había funcionado realmente. Su mente regresaba una y otra vez al mismo punto, a esa cercanía con Itsuka, a ese instante suspendido donde todo parecía haberse detenido, donde una simple fracción de segundo había sido suficiente para descolocarlo por completo. Izuku, se pasa la mano por el cabello, exhala. Solo fue un accidente, sí, solo eso, aún así, la sensación persistía, incómoda, latente, difícil de ignorar. Fue entonces cuando escuchó el suave toque en la puerta. Levantó la mirada de inmediato, como si ese sonido lo hubiera sacado de un lugar del que no sabía cómo salir. Caminó hacia la entrada y abrió, encontrándose con Momo, quien mantenía su habitual porte sereno, aunque con una ligera suavidad en su expresión. Momo, con voz calmada, manos al frente. Midoriya-san, la cena ya está lista. Izuku asintió de inmediato, acomodándose de forma inconsciente. Izuku, inclina ligeramente la cabeza. Gracias, bajó en un momento. Momo respondió con una leve inclinación antes de retirarse, dejando a Izuku nuevamente solo. Él cerró la puerta con suavidad y permaneció unos segundos quieto, como si reuniera fuerzas para lo que venía. Sabía que no podía evitarlo, que tarde o temprano tendría que enfrentarlo, y que ignorarlo solo haría todo más evidente. Finalmente, salió de su habitación. Bajó las escaleras con un ritmo constante, intentando mantener la calma en cada paso. A medida que descendía, las voces de la sala común se volvían más claras, risas suaves, conversaciones ligeras, el sonido de los utensilios preparándose para la cena. Al llegar al último escalón, su mirada recorrió la mesa. Todas estaban ahí. Todas, y un solo lugar vacío. Justo al lado de Itsuka. Su cuerpo se tensó apenas un segundo. Su instinto le decía que evitara ese asiento, que buscara otra opción, cualquier otra salida, pero no había ninguna. Tragar saliva fue inevitable, y con pasos medidos se acercó a la mesa.
Izuku, con voz baja, intentando ser natural. Con permiso, se sentó con cuidado, manteniendo cierta rigidez en la postura. Evitó mirar directamente a Itsuka, concentrándose en acomodar sus utensilios, mientras que ella, a su lado, también mantenía la mirada fija en su plato, aunque su postura reflejaba una ligera tensión que no estaba presente antes. La cena comenzó. Al principio, todo fluyó con relativa normalidad. Las chicas hablaban entre ellas, comentaban sobre el día, sobre clases, sobre detalles pequeños que llenaban el ambiente de cotidianidad. Izuku intentaba concentrarse en su comida, llevando los bocados a su boca de manera casi mecánica, mientras trataba de no ser demasiado consciente de la cercanía a su lado. Fue en medio de ese ambiente que Setsuna intervino, inclinándose ligeramente hacia adelante con naturalidad. Setsuna, apoya el codo en la mesa. ¿Me pasan la salsa? La botella estaba justo en medio. Entre Izuku e Itsuka. Ambos reaccionaron al mismo tiempo, sus manos avanzando hacia el centro sin pensarlo. El contacto fue inevitable. Sus dedos se rozaron apenas, pero ese pequeño roce bastó para que ambos se quedaran completamente inmóviles por un instante. Fue como si ese mínimo contacto hubiera reavivado el recuerdo de lo ocurrido antes, como si sus cuerpos reaccionaran antes que sus pensamientos. Ambos retiraron las manos de inmediato. Izuku desvió la mirada. Itsuka hizo lo mismo. El silencio entre ellos, aunque breve, fue evidente. Izuku, nervioso, con una leve risa forzada. Adelante, Itsuka, rápida, sin mirarlo. No, tú, Izuku, señala la botella, moviendo ligeramente la mano. No, de verdad, tú primero, Itsuka, cruza los brazos un segundo, insiste. ¿Puedes tomarla? Izuku, niega rápido. No, en serio, Itsuka, ligeramente tensa. No es necesario, y así continuaron, repitiendo la misma cortesía innecesaria, atrapados en una interacción torpe que contrastaba con la naturalidad del resto de la mesa. Sus voces eran ligeramente más rápidas, más nerviosas, como si ninguno quisiera ser el que rompiera ese momento incómodo. Hasta que Setsuna, claramente perdiendo la paciencia, intervino sin rodeos. Setsuna, frunce el ceño, tono directo. Dejen de hacerse los tortolitos y pásenme la salsa de una maldita vez. El comentario cayó con peso. Izuku reaccionó de inmediato, tomando la botella casi por reflejo y extendiéndola hacia ella. Izuku, rápido, sin levantar la mirada. Toma, Setsuna, la recibe con una sonrisa despreocupada. Gracias. Como si nada hubiera pasado. Pero no todos lo dejaron pasar. Momo, que había estado observando con atención, dejó sus utensilios con elegancia antes de hablar. Momo, con tono analítico, mirando a ambos. ¿Sucede algo entre ustedes dos? Ochako inclinó ligeramente la cabeza, su mirada fija en Izuku. Ochako, con curiosidad directa. Sí, están actuando raro. Ibara, con su calma habitual, observó en silencio unos segundos antes de añadir. Ibara, voz suave, reflexiva. Hay una tensión evidente. La reacción fue inmediata. Izuku, levanta ambas manos, apresurado. No. Itsuka, niega rápidamente. Nada. Ambos se quedaron en silencio tras hablar al mismo tiempo. Izuku, evita la mirada, sonríe nervioso. No pasa nada, Itsuka, asiente, intentando sonar firme. Todo está normal. Momo no pareció completamente convencida. Momo, ligeramente seria. ¿Están seguros? Ochako mantuvo la mirada fija, esperando respuesta. Izuku, asiente rápido. ¿Sí? Itsuka, al mismo tiempo. ¿Sí? Y entonces, como si hubiera estado esperando el momento perfecto, Mina intervino con una sonrisa evidente en el rostro. Mina, se inclina hacia adelante, tono travieso. Pues hace rato casi se besan. El silencio que siguió fue absoluto. Varias miradas se abrieron con sorpresa. Ochako se quedó completamente quieta. Un pequeño tic apareció en su ojo. Izuku sintió como su rostro se encendía de inmediato. Itsuka también se sonrojó. Izuku, agita las manos, nervioso. No fue así. Itsuka, rápida, con tono firme. Fue un accidente. Izuku, señala hacia las escaleras. Asido y Agakure bajaron corriendo, Itsuka, continúa, cruzando los brazos. Y me empujaron, Izuku, asiente con fuerza. Y por eso terminamos así, Itsuka, afirma, más calmada. Pero no pasó nada. Izuku, más firme, aunque nervioso. Nada en absoluto. El ambiente quedó suspendido por un momento. Algunas parecieron aceptar la explicación. Otras no del todo. Mina simplemente sonrió, satisfecha.
Toru juntó las manos detrás de su espalda, como si no fuera con ella. Ochako bajó la mirada lentamente hacia su plato, permaneciendo en silencio. Momo retomó sus utensilios, pensativa. Ibara cerró los ojos un instante, como si meditara la situación. Mientras tanto, Izuku volvió a su comida con una concentración casi exagerada, evitando cualquier contacto visual, y Tsuka hizo lo mismo, aunque su postura seguía ligeramente rígida. La conversación general regresó poco a poco. La cena continuó. Pero el ambiente, ya no era tan sencillo como antes. La cena continuó después de aquel momento incómodo, pero ya no tenía la misma ligereza con la que había comenzado. Lo que antes era un ambiente relajado, lleno de comentarios casuales y risas naturales, ahora estaba atravesado por una tensión sutil que ninguno mencionaba directamente, pero que todos podían percibir en mayor o menor medida. Izuku, sentado junto a Itsuka, mantenía la vista fija en su plato, concentrándose en cada movimiento de sus manos como si eso pudiera ayudarle a desaparecer del centro de atención en el que sentía que había quedado atrapado. Su espalda permanecía recta, casi rígida, y cada vez que llevaba comida a su boca lo hacía con una precisión casi exagerada, evitando cualquier gesto innecesario que pudiera llamar la atención. A su lado, Itsuka tampoco estaba completamente cómoda. Aunque su expresión se mantenía relativamente firme, como si nada hubiera pasado, había pequeños detalles que la delataban. La forma en la que apretaba ligeramente los labios entre bocado y bocado, la manera en que evitaba girar la cabeza hacia la izquierda, y ese leve cambio en su respiración cada vez que la cercanía con Midoriya se hacía más evidente. Ninguno de los dos hablaba, pero el silencio entre ellos no era vacío, sino todo lo contrario. Estaba lleno de pensamientos no dichos, de recuerdos recientes que seguían demasiado frescos. Alrededor de la mesa, las demás retomaron sus conversaciones poco a poco, aunque no sin antes intercambiar algunas miradas significativas. Mina y Toru, claramente divertidas por lo ocurrido, seguían susurrando entre ellas, conteniendo risas que en cualquier momento amenazaban con escapar sin control. Setsuna, por su parte, mantenía una expresión relajada, pero sus ojos observaban con atención cada pequeño detalle entre Izuku y Tsuka, como si estuviera analizando la situación para futuras bromas. Momo permanecía pensativa, su mirada pasando de uno a otro con un aire analítico, mientras que Ibara, serena como siempre, parecía aceptar la situación con una calma que contrastaba con el ambiente general. Izuku intentó romper la incomodidad de la única forma que se le ocurrió en ese momento, levantando ligeramente la cabeza, aunque sin mirar directamente a nadie en particular. Izuku, traga saliva, forzando una pequeña sonrisa. La comida está muy buena, el comentario, aunque simple, llamó la atención de quienes estaban cerca. Ochako fue la primera en responder, levantando la mirada con una sonrisa que intentaba mantener la naturalidad. Ochako, sonríe ligeramente, aunque un poco tensa. Ese sí, quedó rica, Kendo-san la hizo. Izuku giró apenas el rostro hacia Itsuka, sin mirarla directamente a los ojos. Izuku, rasca su mejilla, nervioso. Te quedó muy bien, Kendo-san, Itsuka asintió apenas, sin levantar la vista de su plato. Itsuka, voz baja, intentando mantenerse normal. Gracias, el intercambio fue breve, pero suficiente para que el silencio volviera a instalarse entre ellos. Mientras tanto, al otro lado de la mesa, Mina no pudo contenerse por más tiempo. Mina, se inclina hacia Toru, sonriendo ampliamente. Oye, ¿viste la cara que puso hace rato? Toru, ríe suavemente, cubriéndose la boca. ¿Sí? Pensé que se desmayaba otra vez. El comentario llegó directo a los oídos de Izuku, quien inmediatamente bajó aún más la cabeza, sintiendo como el calor subía a su rostro. No respondió, pero su reacción fue más que evidente. Setsuna, apoya el mentón en su mano, mirando a Izuku con curiosidad. Aunque hay que admitir que fue interesante. Itsuka reaccionó al instante, girando ligeramente la cabeza. Itsuka, tono serio, aunque sin enojo. Setsuna levantó ambas manos, como si no hubiera hecho nada. Setsuna, despreocupada, encogiéndose de hombros. ¿Qué? Solo digo lo que todos vimos. Antes de que la conversación pudiera escalar nuevamente, Momo intervino con elegancia, colocando suavemente sus utensilios sobre la mesa. Momo, voz firme pero calmada. Creo que lo mejor es dejar el tema. Fue claramente un accidente. Ibara asintió con suavidad, acompañando la postura de Momo. Ibara, serena, con voz suave. Así es. No es correcto incomodar más a nuestros compañeros. Ese pequeño acto de intervención fue suficiente para desviar la atención.
Poco a poco, las conversaciones cambiaron de rumbo, tocando temas más cotidianos, permitiendo que el ambiente se estabilizara nuevamente. Sin embargo, aunque externamente todo parecía volver a la normalidad, para Izuku las cosas no eran tan sencillas. Cada palabra, cada risa, cada pequeño movimiento a su alrededor parecía amplificado, y la conciencia constante de la cercanía de Itsuka no ayudaba en lo absoluto. Cuando la cena finalmente llegó a su fin, el movimiento en la mesa comenzó a cambiar. Algunas chicas se levantaron para recoger los platos, otras se estiraron ligeramente después de comer, y varias empezaron a conversar sobre lo que harían el resto de la noche. Izuku se tomó unos segundos más antes de levantarse, asegurándose de no moverse al mismo tiempo que Itsuka. Izuku se pone de pie con cuidado, inclinando ligeramente la cabeza. Gracias por la comida. Itsuka también se levantó, aunque con un ligero retraso. Itsuka, más tranquila, evitando mirarlo. Sí, estuvo bien. Ambos caminaron hacia la cocina junto con el resto, manteniendo una distancia que, aunque sutil, era claramente intencional. En la cocina, el ambiente era distinto. La actividad ayudaba a romper la tensión. El sonido del agua corriendo, los platos chocando suavemente, las conversaciones casuales que surgían entre quienes lavaban y quienes secaban. Izuku se enfocó completamente en su tarea, lavando con cuidado cada plato que pasaba por sus manos. Respondiendo cuando alguien le hablaba, asentando cuando correspondía, intentando integrarse al ritmo del grupo sin destacar demasiado. En ese entorno, la incomodidad disminuyó, al menos lo suficiente para permitirle respirar con mayor normalidad. Sin embargo, hubo momentos inevitables. Pequeños, breves, pero suficientes. En más de una ocasión, al levantar la mirada, sus ojos coincidieron con los de Itsuka. Y en cada uno de esos encuentros, ambos reaccionaban igual. Una ligera pausa, un pequeño cambio en la respiración, y luego la mirada desviándose de inmediato. Cuando todo estuvo limpio, el grupo comenzó a dispersarse. Algunas subieron directamente a sus habitaciones, otras se quedaron en la sala conversando, pero la intensidad del momento había quedado atrás, al menos en apariencia. Izuku decidió retirarse. No porque quisiera huir, sino porque necesitaba espacio para ordenar sus pensamientos. Izuku rasca su nuca, un poco más relajado. Y yo, subiré un rato. Ochako levantó la mirada y asintió con suavidad. Ochako, sonríe ligeramente. Descansa, Deku. Momo también asintió. Momo, tono amable. Hiciste un buen trabajo hoy. Ibara juntó las manos con serenidad. Ibara, voz tranquila. Que tengas una noche en paz. Izuku respondió con una pequeña sonrisa antes de dirigirse a las escaleras. Subió con paso constante, sintiendo cómo, poco a poco, el ruido del primer piso quedaba atrás. Al llegar al segundo piso, se detuvo un instante, apoyando ligeramente su mano en el barandal, exhalando con suavidad. Fue entonces cuando escuchó pasos detrás de él. Giró ligeramente la cabeza. Era Itsuka. El silencio entre ambos se instaló de nuevo, pero esta vez era distinto. No tan pesado como antes, pero sí cargado de intención. Itsuka fue la primera en hablar. Itsuka cruza los brazos, evitando contacto visual directo. Oye, Izuku se giró completamente, un poco tenso. Izuku parpadea, nervioso. ¿Ese sí? Itsuka inhaló suavemente, como organizando sus palabras. Itsuka, más seria, pero sincera. Lo de hace rato, fue un accidente. Izuku asintió de inmediato, dando un pequeño paso al frente sin darse cuenta. Izuku, rápido, ligeramente agitado. Ese sí. Yo también lo sé, de verdad. Hubo un pequeño silencio entre ambos. Esta vez no incómodo, sino más bien necesario. Itsuka, relaja un poco los hombros. Solo quería asegurarme de que lo supieras. Izuku, sonríe levemente, aún nervioso. Gracias, Kendo-san. Itsuka asintió una vez, breve pero clara, antes de girarse y continuar su camino hacia su habitación. Izuku la observó irse durante un par de segundos, sin decir nada más. Luego, finalmente, continuó subiendo hacia su propia habitación. Y mientras avanzaba, algo dentro de él se sentía distinto. No completamente claro, no completamente entendible, pero definitivamente diferente. Porque aunque ambos insistieran en que no había sido nada, la forma en que sus corazones habían reaccionado decía otra cosa. La residencia, que hacía apenas una hora estaba llena de voces, pasos y movimiento, ahora se encontraba sumida en una calma profunda que envolvía cada rincón del edificio.
La noche había avanzado lo suficiente como para que el cansancio del día comenzara a cobrar factura, y una a una, las luces de las habitaciones se habían ido apagando hasta dejar únicamente la tenue iluminación de la sala común. En medio de ese silencio, Itsuka Kendo permanecía sentada en uno de los sofás, con la espalda recta pero el cuerpo inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido solo para ella. Había bajado después de hablar con Midoriya, con la intención de despejarse, de respirar un poco lejos de la presión que había sentido en los pisos superiores, pero en lugar de encontrar tranquilidad, lo único que había logrado era quedarse atrapada en sus propios pensamientos. Su mirada estaba fija en algún punto indefinido del suelo, pero en realidad no estaba viendo nada. Su mente estaba lejos de ahí, repasando una y otra vez lo ocurrido durante el día. Para ella, todo había sido un accidente. Eso era lo lógico, lo evidente, lo que tenía sentido. Un tropiezo en las escaleras, una cercanía inesperada, un momento incómodo en la cena, nada más. Y, sin embargo, había algo que no encajaba. Algo que no podía explicar con la misma facilidad con la que resolvía un movimiento en combate o analizaba una situación en entrenamiento. Era una sensación extraña, una inquietud persistente que no sabía cómo nombrar. Desde pequeña, su vida había estado definida por las artes marciales. Disciplina, control, constancia. Esos eran los pilares sobre los que había crecido. Nunca había tenido tiempo, ni interés, en cosas que consideraba innecesarias para su desarrollo como heroína. Las historias románticas, los gestos cursis, las emociones desbordadas, todo eso siempre le había parecido lejano, ajeno a su mundo. No era que lo despreciara, simplemente no formaba parte de su realidad. Pero ahora había algo distinto. Itsuka frunce ligeramente el ceño, mirando sus manos. Esto no tiene sentido, el recuerdo volvió sin permiso. La cercanía en las escaleras. La forma en la que sus rostros habían quedado peligrosamente cerca. La reacción de su cuerpo en ese instante. Y luego, en la mesa, ese simple roce de manos que había sido suficiente para descolocarla otra vez. No era dolor, no era miedo, no era enojo. Era algo diferente, algo que no sabía cómo manejar. Se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando los codos sobre sus rodillas, entrelazando las manos mientras exhalaba con lentitud. Itsuka, murmura, casi para sí misma. Se supone que solo fue un accidente, y aún así, su pecho se sentía extraño. El tiempo pasó sin que ella lo notara. El silencio se volvió más profundo, más pesado, pero también más íntimo. Tan concentrada estaba en sus pensamientos que no percibió los pasos que descendían por las escaleras, suaves pero firmes, hasta que una voz rompió esa burbuja en la que se encontraba. Nemuri, cruza los brazos, inclinando ligeramente la cabeza. Kendo. Itsuka no reaccionó de inmediato. Su mente tardó unos segundos en regresar al presente, como si estuviera despertando de un trance. Parpadeó un par de veces antes de levantar la mirada, encontrándose con la figura de su maestra. Itsuka se endereza de golpe, un poco sorprendida. Kayama-sensei. Nemuri la observó con atención. No era difícil notar que algo pasaba. La postura rígida, la expresión pensativa, el hecho de que estuviera sola a esas horas en la sala común, todo indicaba que no era una simple casualidad. Nemuri, da unos pasos hacia el sofá, tono más suave. Es tarde. ¿Qué haces aquí abajo? Itsuka dudó un instante. No estaba acostumbrada a hablar de ese tipo de cosas, mucho menos con alguien más. Pero había algo en la forma en que Nemuri la miraba, una mezcla de curiosidad y comprensión, que hizo que bajara un poco la guardia. Itsuka desvía la mirada, cruzando los brazos. Yo, solo, estaba pensando. Nemuri arqueó ligeramente una ceja, sentándose en el sillón frente a ella con naturalidad, cruzando las piernas. Nemuri apoya el mentón en su mano, observándola. Pensando lo suficiente como para perderte en tu propio mundo, eso no es muy común en ti. Itsuka no respondió de inmediato. Apretó ligeramente los labios, como si estuviera evaluando si debía decirlo o no. Finalmente, exhaló con suavidad. Itsuka habla con cierta duda, pero sincera. Kayama-sensei, ¿qué es, el amor? La pregunta quedó en el aire. Nemuri no respondió de inmediato. Por primera vez en la noche, su expresión cambió de manera casi imperceptible. La ligereza habitual en su mirada se suavizó, y por un breve instante, algo más profundo, más complejo, se reflejó en sus ojos. Nemuri parpadea lentamente, recostándose un poco en el sillón. Vaya, esa no es una pregunta ligera. Itsuka bajó la mirada, algo incómoda. Itsuka, más baja, pero firme. Lo sé, pero, no lo entiendo.
Nemuri soltó un suspiro suave, llevándose una mano al cabello, acomodándolo hacia atrás mientras pensaba cómo responder. No era una pregunta difícil por falta de conocimiento, sino por todo lo que implicaba. Nemuri sonríe levemente, pero sin burla. El amor es complicado. Itsuka levantó ligeramente la mirada, esperando algo más concreto, algo que pudiera entender con claridad, pero la respuesta no fue lo que esperaba. Nemuri cruza las piernas, tono más relajado. No es algo que puedas definir con exactitud. No es como una técnica o una estrategia. No tiene reglas claras. Itsuka frunció el ceño ligeramente. Itsuka, directa. Entonces, ¿cómo sabes cuándo es amor? Nemuri guardó silencio unos segundos. Su mirada se perdió ligeramente, como si estuviera recordando algo. Nemuri, habla con calma, pero con un matiz más serio. Algunas personas dicen que lo sabes cuando esa persona empieza a ocupar más espacio en tu mente del que debería, cuando te importa lo que le pasa, cuando te afecta más de lo normal. Hizo una pequeña pausa. Nemuri sonríe apenas, pero con un toque melancólico. Y otras veces, simplemente no lo sabes hasta que ya es demasiado tarde. Itsuka escuchó con atención, pero su expresión no mostraba claridad, sino más dudas. Itsuka, más confundida. Eso, no ayuda mucho. Nemuri soltó una pequeña risa, suave. Nemuri, encogiéndose de hombros. Lo sé. El silencio volvió por un momento, pero esta vez no era incómodo. Itsuka volvió a mirar sus manos, pensativa. Itsuka, habla más despacio. Entonces, sentirse raro, sin saber por qué, ¿también puede ser eso? Nemuri la observó, analizando la pregunta más allá de las palabras. Nemuri, inclina ligeramente la cabeza. Puede ser, o puede ser muchas otras cosas. Itsuka apretó ligeramente los dedos, claramente insatisfecha. Itsuka, frunce el ceño. No es claro. Nemuri soltó un suspiro más profundo esta vez. Nemuri, mira hacia el techo unos segundos. El amor no es claro, Kendo. Su tono ya no era juguetón. Era honesto. Demasiado honesto. Nemuri, vuelve la mirada hacia ella, más suave. A veces te hace sentir bien, otras veces te confunde, y muchas veces, te lastima. Itsuka levantó la mirada de inmediato ante esa última palabra. Itsuka, ligeramente sorprendida. ¿Te lastima? Nemuri sonrió, pero no era la sonrisa habitual que usaba frente a sus alumnos. Era más tenue, más real. Nemuri, habla con calma, pero con un dejo de sinceridad cruda. Más de lo que te gustaría admitir. Por un momento, la figura de Midnight, la heroína segura, juguetona y dominante, desapareció. En su lugar, estaba Nemuri Kayama, una mujer que había vivido lo suficiente como para saber que no todo era tan sencillo. Nemuri, baja la mirada un segundo, luego sonríe de nuevo, intentando aligerar el ambiente. Aunque supongo que eso no es lo que querías escuchar. Itsuka permaneció en silencio, procesando cada palabra. Pero en lugar de encontrar respuestas, lo único que sentía era que su mente estaba aún más llena de preguntas. Itsuka, murmura, más para sí misma. No, creo que no. Nemuri la observó un momento más, evaluando si debía decir algo más, pero finalmente decidió no hacerlo. Algunas cosas no podían explicarse, tenían que experimentarse. Nemuri se levanta del sillón, estirándose ligeramente. Deberías dormir. Pensar demasiado a estas horas no ayuda. Itsuka no respondió de inmediato, pero asintió levemente. Nemuri, con una pequeña sonrisa. Buenas noches, Kendo. Itsuka, más tranquila, aunque aún confundida. Buenas noches, Kayama-sensei. Nemuri se dio la vuelta y comenzó a subir las escaleras, dejando a Itsuka nuevamente sola en la sala. El silencio regresó. Pero ahora, no era el mismo. Itsuka permaneció sentada unos segundos más, mirando el suelo, sintiendo cómo las palabras de su maestra resonaban en su mente. No había obtenido una respuesta clara, no había una definición concreta que pudiera tomar y entender. Solo más dudas. Pero tal vez, eso también era parte de la respuesta. Finalmente, se levantó del sofá, con un suspiro suave, y se dirigió hacia las escaleras. Y mientras subía, una imagen volvió a cruzar su mente. El rostro de Midoriya. Y esa sensación extraña en su pecho, seguía ahí. La mañana siguiente no empezó con la calma ordenada que normalmente caracterizaba a la residencia, sino con una sensación extraña que, aunque silenciosa, parecía haberse quedado flotando desde la noche anterior, especialmente en la mente de Itsuka.
Había dormido poco y mal, dando vueltas entre las sábanas mientras su cabeza insistía en regresar una y otra vez al momento en las escaleras, a la conversación posterior con Midoriya y, sobre todo, a las palabras de Nemuri, que lejos de aclarar algo, solo habían dejado más dudas. Por eso, cuando finalmente abrió los ojos, no fue por descanso, sino por una incomodidad persistente que la obligó a incorporarse con un ligero gesto de molestia, llevándose una mano a la frente mientras intentaba despejarse. No miró la hora. No pensó demasiado. Solo actuó por costumbre, levantándose con rapidez, tomando una toalla y algo de ropa limpia antes de salir de su habitación con pasos firmes, aún medio adormilada, bajando las escaleras con la mente en automático, enfocada únicamente en la rutina de empezar el día. El pasillo estaba relativamente silencioso, lo cual no le pareció extraño considerando la hora, aunque en realidad ya iba más tarde de lo habitual. Sus pies la llevaron directamente hacia los baños compartidos, empujando la puerta con naturalidad, sin detenerse a escuchar, sin comprobar nada, como si su cuerpo estuviera siguiendo un hábito aprendido. Entró, dejó su ropa sobre la banca de madera y comenzó a desvestirse con movimientos mecánicos, sin prisa pero sin pausa, completamente ajena a cualquier otra presencia en el lugar. El vapor ligero que aún flotaba en el ambiente indicaba que alguien se había bañado hace poco, pero su mente no lo procesó. Estaba demasiado ocupada intentando ignorar el extraño nudo que sentía en el pecho desde la noche anterior. Al mismo tiempo, del otro lado del baño, Izuku estaba terminando de acomodarse la toalla alrededor de la cintura después de haber salido de una de las regaderas. Había decidido bañarse temprano para evitar exactamente este tipo de situaciones, convencido de que si respetaba los horarios todo sería más sencillo, más ordenado, menos peligroso para su estabilidad mental. Con el cabello aún húmedo, gotas resbalando por su cuello, caminó hacia la banca donde había dejado su ropa, con la mente tranquila por primera vez desde que había despertado, sin imaginar siquiera que en ese mismo espacio, a unos pasos de distancia, Itsuka ya estaba de pie, envolviéndose con su propia toalla tras haberse quitado la ropa. Fue un movimiento simple, casi cotidiano, lo que detonó todo. Itsuka terminó de ajustar la toalla alrededor de su cuerpo y giró ligeramente para tomar algo de la banca, y en ese mismo instante su mirada se cruzó con la de Izuku, quien también había girado para alcanzar su uniforme. El tiempo pareció detenerse de golpe, como si ambos cerebros necesitaran unos segundos adicionales para procesar lo que estaban viendo. Sus ojos se abrieron al mismo tiempo, sus cuerpos se tensaron en seco, y durante un par de segundos ninguno reaccionó, atrapados en una especie de silencio absoluto que contrastaba brutalmente con lo que estaba a punto de explotar. Fue Itsuka quien reaccionó primero, llevando ambas manos a sujetar con más fuerza la toalla, su rostro enrojeciéndose de inmediato mientras daba un paso hacia atrás, completamente rígida. Itsuka, con la voz tensa, sorprendida. Midoriya. Izuku, por su parte, sintió como su mente se quedaba completamente en blanco antes de reaccionar de forma igual de brusca, girándose de golpe, intentando cubrirse mejor con la toalla aunque ya lo estuviera. Izuku, alterado, completamente rojo. Kendo-san. Y yo. Ambos hablaron casi al mismo tiempo, interrumpiéndose, con la respiración acelerada y los nervios completamente fuera de control, intentando entender qué estaba pasando mientras sus cerebros luchaban por encontrar una explicación lógica. Itsuka, frunciendo el ceño, nerviosa. ¿Qué estás haciendo aquí? Izuku, igual de alterado. Eso mismo iba a preguntar. La tensión subió de golpe, no tanto por enojo real, sino por la incomodidad extrema de la situación. Itsuka dio otro paso atrás, todavía sosteniendo la toalla con fuerza, mientras su mente intentaba ordenar lo ocurrido, pero en medio de ese caos interno, su reacción fue la más inmediata que encontró. Itsuka, más firme, aunque nerviosa. Este es el horario de las chicas. Izuku negó rápidamente, levantando una mano en un gesto defensivo mientras evitaba mirarla directamente. Izuku, apurado. No. Este es mi turno. Antes de que la discusión pudiera escalar más, la puerta del baño se abrió de golpe tras escuchar los gritos desde afuera. Ochako y Setsuna entraron casi al mismo tiempo, mirando alrededor con preocupación, que se transformó en sorpresa en cuanto procesaron la escena frente a ellas. Ochako, tartamudeando, completamente roja. ¿Qué está pasando aquí? Setsuna, en cambio, tardó menos en procesarlo, y una sonrisa divertida apareció lentamente en su rostro mientras cruzaba los brazos, observando la escena con evidente interés. Setsuna, con tono relajado, casi burlón.
Vaya, esto sí que no me lo esperaba tan temprano. Itsuka, al notar la presencia de ambas, reaccionó de inmediato, señalando a Izuku con evidente vergüenza mezclada con confusión. Itsuka, rápida, nerviosa. Él entró sin avisar. Izuku giró hacia ellas, completamente desesperado por aclarar la situación. Izuku, apresurado. No es cierto. Yo ya estaba aquí. Setsuna levantó una ceja, claramente entretenida, y sin perder tiempo sacó su teléfono para revisar algo, manteniendo la calma que los otros tres claramente no tenían. Setsuna, tranquila. A ver, un segundo. Deslizó la pantalla con el pulgar y luego giró el teléfono hacia Itsuka, acercándose lo suficiente para que pudiera verlo con claridad. Setsuna, directa. Mira la hora. Itsuka dudó un segundo, pero finalmente bajó la mirada hacia la pantalla, y en cuanto vio el reloj, su expresión cambió de inmediato. Sus ojos se abrieron ligeramente, y el color en su rostro se intensificó aún más, pero esta vez no por enojo, sino por pura vergüenza. Setsuna, encogiéndose de hombros. El turno de las chicas ya pasó. El silencio que siguió fue pesado. Itsuka bajó lentamente el teléfono, evitando mirar a Izuku, mientras su mente finalmente procesaba lo que realmente había ocurrido. No era él quien había entrado en el momento equivocado, había sido ella. Itsuka, más baja, claramente avergonzada. Ah. Izuku seguía completamente rojo, pero al escuchar eso, también bajó un poco la guardia, aunque seguía sin saber dónde meterse. Ochako, mirando entre ambos, incómoda. Entonces fue un error. Setsuna sonrió un poco más, claramente disfrutando la situación. Setsuna, ligera. Un mal cálculo de tiempo, supongo. Itsuka apretó ligeramente los labios, frustrada consigo misma, sintiendo como el corazón le latía con fuerza en el pecho, no solo por la situación, sino por algo más que no terminaba de entender. Sin decir mucho más, giró sobre sus talones con brusquedad. Itsuka, rápida, sin mirarlo. Voy a cambiarme. Izuku reaccionó casi al instante, asintiendo con demasiada rapidez. Izuku, igual de apresurado. Ese sí. Yo también. Sin perder un segundo más, tomó su ropa y salió prácticamente huyendo del baño, subiendo las escaleras aún con la toalla, con la mente hecha un caos total y el corazón latiendo con fuerza descontrolada. Dentro del baño, Itsuka se quedó unos segundos más, completamente inmóvil, mirando al suelo mientras intentaba calmar su respiración. Ochako la observaba con preocupación, mientras Setsuna simplemente mantenía esa expresión curiosa, como si estuviera armando un rompecabezas en su cabeza. Pero Itsuka no dijo nada más. No podía. Porque lo que sentía en ese momento, no era solo vergüenza. Era ese mismo sentimiento extraño, que había empezado la noche anterior, y que ahora, lejos de desaparecer, parecía hacerse más fuerte. El resto de la mañana para Itsuka no había tenido ni un solo momento de tranquilidad real, aunque desde fuera pudiera parecer lo contrario. Después del incidente en los baños, había logrado vestirse, salir y llegar a clases como cualquier otro día, manteniendo esa postura firme que siempre la caracterizaba, respondiendo cuando el profesor preguntaba, tomando notas con disciplina y participando como se esperaba de ella. Sin embargo, todo eso era apenas la superficie de algo mucho más caótico que estaba ocurriendo en su interior. Su mente no dejaba de regresar una y otra vez al momento en el que sus ojos se encontraron con los de Midoriya, a la sensación de sorpresa, al calor repentino en su rostro y, sobre todo, a ese latido extraño que no había desaparecido ni siquiera horas después. Había intentado convencerse de que no era nada importante, que solo era incomodidad, vergüenza acumulada por la situación, pero mientras más lo pensaba, menos sentido tenía. No era la primera vez que pasaba por algo incómodo, ni la primera vez que veía a alguien en una situación así, y sin embargo, esto se sentía distinto. No era solo la imagen, ni el momento, era lo que vino después, lo que se quedaba. Esa sensación persistente en el pecho que no lograba ignorar, por más que se concentrara en la clase. Por eso, cuando finalmente llegó el receso, Itsuka soltó un pequeño suspiro contenido al ponerse de pie, como si ese simple cambio de ambiente fuera a ayudarle a despejarse, aunque en el fondo sabía que no sería tan fácil. Tomó su charola mentalmente antes incluso de llegar a la cafetería, siguiendo a Ibara y Yui, quienes caminaban a su lado con la calma habitual que ambas transmitían, completamente ajenas al torbellino que llevaba consigo. El camino hasta la cafetería transcurrió con una conversación ligera entre las tres, o al menos eso parecía desde fuera. Ibara comentaba algo sobre la clase anterior con su tono sereno, mientras Yui asentía ocasionalmente con sus respuestas cortas pero precisas.
Itsuka intervenía de vez en cuando, respondiendo lo necesario, manteniendo la conversación viva, pero su atención no estaba completamente ahí. Había momentos en los que sus palabras salían de forma automática, casi mecánica, mientras su mente se desviaba sin permiso hacia pensamientos que no podía controlar. Al llegar, hicieron la fila como siempre, eligiendo su comida con normalidad. Itsuka tomó su bandeja sin prestar demasiada atención a lo que escogía, más enfocada en seguir el flujo de la rutina que en disfrutar realmente el momento. Ibara eligió algo ligero, como era costumbre, mientras Yui tomó una opción simple, práctica. Nada fuera de lo normal. Todo parecía exactamente igual que cualquier otro día. Y aún así, no lo era. Con las bandejas en mano, comenzaron a caminar en busca de una mesa libre. Itsuka iba ligeramente delante de ellas, hablando mientras giraba un poco el rostro hacia atrás para seguir la conversación, moviendo una mano con naturalidad mientras explicaba algo que ni siquiera ella misma estaba procesando del todo. Itsuka, hablando con tono casual, distraída. Y entonces el profesor dijo que, no terminó la frase. El impacto fue repentino. Un choque seco, inesperado, que rompió por completo la inercia del momento. Su cuerpo se detuvo en seco al sentir el golpe, y en ese mismo instante su bandeja se inclinó peligrosamente hasta que, sin remedio, terminó cayendo junto con la del otro, esparciendo comida sobre el suelo, y sobre ambos. El sonido metálico de las bandejas al caer resonó lo suficiente como para llamar la atención de quienes estaban cerca, pero para Itsuka, el mundo volvió a ralentizarse en ese mismo instante en que levantó la mirada. Y lo vio. Izuku. De nuevo. Por un segundo, su mente simplemente no reaccionó. Como si necesitara tiempo extra para aceptar lo que estaba viendo. Como si todo fuera demasiado conveniente, demasiado repetido para ser solo coincidencia. Sus ojos se abrieron ligeramente, y el calor volvió a subirle al rostro casi de inmediato, mientras el silencio entre ambos se instalaba de forma incómoda pero intensa. Izuku también estaba completamente paralizado, con la misma expresión de sorpresa, sus manos aún ligeramente levantadas como si hubiera intentado evitar la caída en el último segundo. Izuku, nervioso, tartamudeando. Kendo-san, lo siento, Itsuka parpadeó un par de veces, reaccionando finalmente, bajando la mirada hacia su uniforme, que ahora tenía manchas visibles de comida, lo mismo que el de él. Pero curiosamente, eso no fue lo primero que le importó. Porque lo primero que sintió fue ese latido otra vez. Más fuerte. Más claro. Itsuka, confundida, aún procesando. Midoriya, no fue un reclamo. No fue enojo. Fue más bien una confirmación, como si decir su nombre en voz alta hiciera la situación más real. Ibara y Yui se acercaron rápidamente al notar el accidente, observando la escena con sorpresa controlada. Ibara, preocupada, pero calmada. ¿Están bien? Yui simplemente observó en silencio, evaluando la situación con su mirada tranquila. Izuku reaccionó de inmediato, inclinándose un poco en señal de disculpa, claramente alterado por la situación. Izuku, rápido. Lo siento. No estaba viendo al frente, Itsuka negó ligeramente con la cabeza, aunque todavía parecía un poco ausente. Itsuka, más baja, sin mirarlo directamente. No, yo tampoco, se agachó para recoger la bandeja, pero sus movimientos no eran tan firmes como de costumbre. Había una ligera torpeza que no era propia de ella, producto de ese conflicto interno que no lograba resolver. Mientras recogía, no pudo evitar pensar. Otra vez. Otra coincidencia. El baño. Las escaleras. La cena. Y ahora esto. Demasiado seguido. Demasiado cerca. Demasiado insistente. Se quedó un segundo más de lo necesario con la bandeja en la mano, sin levantarse aún, con la mirada fija en el suelo mientras su mente intentaba encontrar una respuesta lógica. Esto no puede ser normal, se levantó finalmente, evitando el contacto visual directo con Izuku, aunque su conciencia seguía completamente centrada en él. Izuku también terminó de recoger, claramente incómodo, pero sin saber qué más hacer. Izuku, rascando su mejilla, nervioso. De verdad, lo siento, Kendo-san. Itsuka lo miró por un instante. Solo un segundo. Pero fue suficiente. Porque ahí estaba otra vez esa sensación. Esa que no entendía. Esa que no había sentido antes. Apartó la mirada casi de inmediato, como si sostener ese contacto fuera demasiado. Itsuka, más seria, pero no molesta. No pasa nada, fue un accidente. Ibara observó a ambos en silencio, notando algo más allá de lo evidente, aunque no dijo nada. Yui simplemente asintió levemente, aceptando la explicación sin cuestionarla.
Pero Itsuka no estaba convencida. No del todo. Porque mientras sostenía su bandeja, mientras retomaban el camino hacia otra mesa, su mente ya no estaba en la comida, ni en la clase, ni en nada externo. Estaba atrapada en una sola idea. ¿Por qué siempre es él? No era la primera vez que coincidía con alguien tantas veces, pero esto, se sentía diferente. No solo por la frecuencia, sino por cómo le afectaba. Porque no era solo coincidencia. Era lo que pasaba después. La forma en la que su cuerpo reaccionaba. La forma en la que su mente no lo soltaba. La forma en la que su corazón, se detuvo un segundo en seco al darse cuenta de ese pensamiento. Frunció ligeramente el ceño, apretando la bandeja con un poco más de fuerza. No. No podía ser eso. Eso sería demasiado simple. Demasiado rápido. Itsuka respiró hondo, intentando recuperar el control mientras se sentaba junto a Ibara y Yui, retomando la conversación como si nada hubiera pasado. Pero en el fondo, sabía que algo sí había pasado. Algo que no podía ignorar. Porque por más que intentara explicarlo como simples accidentes, como coincidencias, la sensación que se quedaba en su pecho después de cada encuentro, no encajaba en esa explicación. Y eso era precisamente lo que más le inquietaba. Porque si no era eso, entonces, ¿qué era? Fin de capítulo. Bueno, espero que les haya gustado el video, y si les gustó regálenme un like y suscríbanse a mi canal. Sin más que decirles, hasta la próxima.